5 razones poderosas para hacer guerra espiritual. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenida, hija de Dios, a un video más a través de nuestras redes sociales. Hoy quiero compartir contigo 5 de las muchas razones por las cuales tenemos que nosotras, como madres, esposas, hijas, debemos hacer guerra espiritual y no conformarnos a la situación actual que vivimos o la realidad que atravesamos o quizás la crisis que pasamos. No acostumbrarnos, no resignarnos, sino de una manera valiente poder buscar y en lo espiritual combatir esas áreas o esos ataques o acechanzas del maligno que no paran. Su palabra dice que no ignoremos sus maquinaciones y que la guerra que libramos día a día no es carnal, es espiritual. Por eso tú y yo estamos a través de la palabra demandadas siempre a vivir en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, haciendo guerra espiritual, porque el plan BOA te ayuda muchísimo a mantenerte en ese ambiente espiritual expectante, no con temor, no con miedo, no sin disfrutar la alegría de la vida, pero sí expectante ante cualquier ataque o acechanza del maligno para ti y para tu familia. Por eso hoy te voy a dar 5 de las muchas razones por las cuales tenemos nosotras que hacer guerra espiritual. Primera razón, para proteger a nuestras familias del ataque del maligno. En Juan 10:10 dice la palabra que el ladrón, o sea, el enemigo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no hay otra razón por la cual el enemigo esté atento a las acciones que haces o descubriendo tus debilidades o mirando por qué área entrar, porque Él vino a robar, a destruir, a quitarte todo lo que hoy puedes haber logrado en el Señor. Y quizás hoy estás medio desanimada porque estás viendo acechanza, ataque, prueba, proceso, pero tranquila, tú y yo tenemos que hacer guerra espiritual para cubrir a nuestras familias en oración. La estructura familiar. Desde el Génesis, las familias fueron atacadas, porque cuando una familia es bendecida y forman varias familias, una iglesia unida, pues una iglesia unida forma la vida de Cristo, un país unido es la iglesia de Cristo para la gloria del Señor, entonces siempre ataca, acecha. Por eso nosotras, como buenas guerreras, hijas de un Dios Jehová de los ejércitos, debemos convertirnos en esas mujeres guerreras que puedan entrar en ese tiempo de ayuno, de oración, de clamor, de quebranto, de desparramar como lo hizo Ana, tu alma delante de Dios y clamar a viva voz por tu gente. Y siempre declararlas que están bajo la cobertura del Señor. Si hoy tú estás pasando un proceso difícil familiar, en vez de tomar una actitud de repente, derrota o una actitud de resignación, pues no, sacúdete y toma una actitud de guerrera, como tantos ejemplos bíblicos que tenemos en la Biblia. Recuerda, no debemos dejar ni un espacio a que el enemigo entre en esa área de tu vida y que después estés lamentando el no haberte parado en la brecha para orar y clamar por los tuyos. Puede ser que seas una mujer guerrera y de oración que clame por su familia y quizás hoy no ves la respuesta, pero acuérdate, el Señor nunca dejará que una oración de una madre que cubre a los suyos o una mujer que cubre a su familia en oración quede sin respuesta. Todo lo contrario, yo en la Biblia leo muchas historias de mujeres valientes, guerreras, que recibieron una respuesta de Dios después de haber ayunado, después de haber clamado, después de haber sido obedientes a la palabra de Dios. Así que esa es la primera razón, orar y coberturar de manera espiritual a tu familia y a los tuyos. Segunda razón para hacer guerra espiritual, para ayunar, para clamar, para levantarte en viva voz. Yo cuando oro, clamo, yo agarro mi Biblia y la abro y comienzo a declarar palabras sobre cada rincón de mi casa. ¿Cuál es la segunda razón para hacer guerra espiritual? Meterte en ayuno, en clamor, y es recuperar lo que el enemigo te ha robado. Sí, esas bendiciones que quizás están estancadas, y esto es bíblico, no me digan que no. El ángel le dijo al hombre de Dios que no llegaba con la respuesta porque había una oposición, alguien que se estaba oponiendo, demonios, principados que se oponían para que pudiera recibir la bendición del Señor. Así que tú clama y haz guerra espiritual para recuperar
todo lo que el enemigo te robó. Mira lo que dice el libro de Primera de Samuel 30, versículo 8, según la Nueva Versión Internacional. El Señor les dijo: perseguirás a esos bandidos, les darás alcance y rescatarás a los cautivos. Hay mucha gente que hoy está cautiva en un mundo de pecado, y pueden ser tus familiares, puede ser la gente que tú amas. Están cautivos. Tú tienes que recuperar la promesa que Dios te ha dado y que por algún momento has tomado en poco por la circunstancia que vives y crees que ya no se va a cumplir. Mujer de Dios, haz tu guerra espiritual. Ármate de las herramientas, recupera lo que el enemigo te arrebató, lo que te quitó, en oración, no en tus fuerzas, sino a través de la presencia de Dios. El enemigo se quiere robar tu paz, tu tranquilidad, la armonía de tu hogar, tu salud, quiere atacar tu mente, acechar sin misericordia. En esta historia que te acabo de leer, el rey David hizo una guerra espiritual y recuperó todo lo que el enemigo le robó. Amén. Y también nosotros de la misma manera debemos actuar así, por nuestra tranquilidad, por la unidad familiar, por nuestra paz. Ayuna, ora, lee tu palabra. No podemos pretender que Dios actúe a nuestro favor si primero no buscamos las herramientas que su palabra nos da para equiparnos y hacer una guerra espiritual para alcanzar la victoria, no humanamente, sino de la mano del Señor. Tercera razón para poder hacer una guerra espiritual, y debemos hacerla porque es un mandato del Señor: orar, ayunar, clamar y leer la palabra, es liberar a los cautivos y romper las cadenas de opresión. No solamente liberarlos de alguna especie de maldición espiritual que puedan vivir, es sacarlos a través de nuestra oración. Amén. Y el sacrificio de Cristo Jesús es sacarlos de la opresión y a la vez liberar, romper cadenas, desatar yugos, que se caigan esos cerrojos, esos barrotes, que caigan la opresión y poder liberar a los nuestros o a tu iglesia, a tu familia, a tu hermano de la iglesia, a quien tú consideres que está ahorita mismo cautivo en un pecado, cautivo en el mundo, y su mente se ha cauterizado y no entienden nada porque no ves que están carnales. Pero si tú haces guerra espiritual, haces ayuno, tú vas a lograr de parte de Dios que esto se cumpla: liberar a los cautivos y romper las cadenas de opresión. Miren lo que dice el versículo 18 del libro de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, está sobre nosotros el Espíritu de Dios, por cuanto Él me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros, como Jesús mismo lo decía, y somos seguidores de Cristo, a través de la oración, de la guerra espiritual, del ayuno, de la vigilia, del clamor, de la causa justa que tú haces. Por eso todos los jueves ayunamos aquí. Tú tienes de parte de Dios la potestad que en tu oración, en tu clamor, en tu vigilia, tú puedas orar por la libertad espiritual de ese familiar que ahora mismo está perdido en el mundo, de esos hijos rebeldes que no te quieren escuchar, de ese esposo que está en los brazos de esa mujer extraña, de esa cautividad o prisión económica, de esa maldición financiera de la cual no puedes salir y eres cautivo, esas deudas que te oprimen. Ayuna, clama a Dios para que Él te haga libre a través de una guerra espiritual. La libertad nos la dio Cristo Jesús en la cruz, claro que sí, pero Él nos dejó el ejemplo escrito en la palabra de poder ser llamados para libertar a esas personas, porque Él mismo nos ungió, lo dice su palabra. Cuarto motivo para hacer guerra espiritual, y este quizás sea uno de los más poderosos por los cuales tú tienes que estar siempre, constantemente en oración y espiritualmente alimentando tu nueva naturaleza, es resistir las tentaciones y los ataques de Satanás. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someterse a Dios. ¿Qué significa? Obedecer la palabra. Y la palabra me habla de ayuno. La palabra me habla de oración. La palabra me habla de comunión. Y cuando yo me someto a Dios y hago lo que su palabra me demanda, uso las herramientas que Él me da y no peleo en mi fuerza, sino a través de la oración, a través de mi comunión con Él. Esas son las herramientas que Él me da y yo me someto a su palabra, dice. Entonces resistes al enemigo y Él huirá de vosotros. Una de las razones por las cuales
Debemos hacer guerra espiritual, hermanas, mujeres de Dios, es para poder huir y resistir de las tentaciones y refrenar los ataques de Satanás. La vida espiritual en el ayuno nos fortalece para poder someternos a Dios, porque a veces no es fácil, hermanas. Obedecer la palabra no es fácil. A tu carne, a mi carne no le va a gustar. Si eres una nueva creyente que tiene poco tiempo en el Señor, no te asustes, por favor. Hacer guerra espiritual es eso, librar en los aires una batalla que no solamente la peleas tú por la bendición de tu familia y de tus hijos, por las promesas cumplidas de Dios para tu vida. Es una batalla espiritual que la guerreas y la haces de la mano de Dios. La Biblia tiene innumerables historias de personas que hicieron sus guerras espirituales, clamaron, ayunaron, pero sobre todo le creyeron a Dios en el tiempo de la espera a manifestarse la respuesta de Dios después de un ayuno o de una guerra espiritual. Por eso el mismo Hijo de Dios en el capítulo 4 de Mateo nos habla tanto del ayuno. Es importante poder entender que la guerra espiritual es necesaria en nuestra vida cristiana, porque diariamente enfrentamos luchas, adversidades, tristezas, noticias que llegan de afuera que entristecen nuestro espíritu. Y si no estamos bien firmes en Cristo Jesús, créeme que el enemigo va a ir contra todo lo que tú tienes y todo lo que el Señor te ha bendecido. Por eso mantente expectante en oración y en guerra espiritual. Quinta razón por la cual debemos hacer guerra espiritual es que abrimos los cielos en nuestra oración de guerra espiritual y atraemos el poder de Dios. Sí, los cielos se abren a nuestro favor y el Señor desciende con poder, actúa sobre nuestra necesidad. Hay guerras espirituales o ataques que tenemos que a veces atravesar de parte del enemigo, acechanzas hacia nuestra familia, nuestra vida, que no solamente basta una simple oración. Sí, la oración es eficaz cuando tú la haces de la manera correcta, cuando la oración va acompañada de la Biblia, lectura de la palabra, del ayuno, del buscar de Dios, del meterte con el Señor. Los cielos se abren y el poder de Dios es derramado para romper yugos de opresión. Mira lo que dice Mateo 17, capítulo 21. Decía el Señor Jesús: este género no sale si no es con oración y ayuno. O sea, que esto que está viviendo mi hijo, años que veo a mi hijo envuelto en esa vida que entristece mi alma, mi corazón de madre, años que veo a mi hermano, familiar, padre, en esa situación dolorosa y que yo pienso en algún momento cuando venga Cristo, quizás ellos no la hagan para el cielo porque viven en esa actitud y no se arrepienten. Ese género no sale si no es con oración y ayuno, si no es con guerra espiritual, si no es creyendo que Dios tiene el poder para desatar esas ligaduras de opresión. Las puertas espirituales se activan cuando oramos y esto sucede cuando buscamos a Dios, atraemos el poder del Padre. En estos tiempos, más que nunca, tú y yo necesitamos ayunar, orar, leer la palabra y hacer una guerra espiritual. Yo te animo todos los jueves que nos juntamos 7 de la mañana hora Lima, Perú, a que puedas entrar en ese tiempo de ayuno de manera voluntaria. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo ya estamos haciendo las cosas humanamente, cuando estamos de repente lidiando de manera natural con la adversidad, con los problemas con nuestros hijos o familiares o de repente económicos o de salud, se va desgastando por dentro nuestra vida espiritual. Por eso debemos ir más allá, dar ese paso de fe y armarnos como buenas hijas de un guerrero que nuestro Señor es llamado Jehová de los ejércitos y ayunar. Si lo que has estado haciendo no resulta, pues intenta meterte en una guerra espiritual. Aquí lo hacemos una vez al mes, hacer guerra espiritual, pero sí ayunamos todos los jueves. Por eso te reitero y te invito nuevamente a que compartas con alguien este video y lo animes a entrar en los ayunos que hacemos los jueves a las 7 de la mañana. Y este jueves vamos a hacer guerra espiritual, no solamente por tu familia, por toda tu casa. Vamos a declarar palabra de bendición, vamos a romper toda maldición que sobre nuestra familia haya sido declarada. Obviamente tú lo puedes hacer en tu hogar, en tu habitación, en el lugar que has destinado para poder hacer tu tiempo de oración o devocional, pero te animo a unirte a nosotros en este ayuno colectivo que tenemos todos los jueves, haciendo guerra espiritual este jueves que viene. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo te leo
Escríbelo en los comentarios. ¿Qué otra razón poderosa conoces tú para entrar en una guerra espiritual y poder obtener la victoria de parte de Dios? Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.